muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, que tiene que ver con historia, geografía y ciencias sociales, y donde vamos a trabajar la temática de la Guerra del Pacífico, ¿ya? Lo que sí me interesa que puedan ustedes participar de esta clase y que conversemos cómo llegamos hoy. Para eso vamos a hacer una dinámica en la cual ustedes van a interactuar y utilizando una letra de su nombre van a decir en una palabra llegan. Voy a permitirles que activen en este minuto sus micrófonos para que puedan decirme cómo están. ¿Quién empieza? Vamos, Braulio, que está por ahí. O no sé si hay alguien más que quiera, Antonella, Constanza Araos, Blas, que son los que veo aquí. No Tengo sé. que decir una palabra. ¿Cómo llegas? Utilizando la letra de tu nombre. Por ejemplo, Constanza, ¿cómo te sientes hoy? Que no conozco ninguna palabra con C que sea positiva. Bueno, contenta pero conmigo. Ah, positiva. contenta, sí, me siento Contenta, contenta. bien. ¿Quién más? Bien, Connie. Hoy se la dejé. Abigail. Alegre. Alegre, muy bien. ¿Quién más? Bastante apurado yo. Apurado. ¿Quién dijo apurado? Yo. El Blas. Yo. Blas, ya. Pero ahí estamos, Blas, bienvenido. ¿Quién más? De los que están presentes. Ignacio, ¿cómo llegas tú? Intrigado. ¿Perdón? Intrigado. Intrigado, ya, bien. Antonella Moreno. ¿Cómo llegas tú? Nadie más quiere hablar, parece. Yo, profe, ¿Quién dijo yo? Constanza Lemos, Constanza, ¿cómo estás tú? cansada. Cansada. ¿Por qué cansada, Connie? Que me levanté temprano y me acosté tarde. Ah, ¿y qué estabas haciendo? No sé, cosas. Viendo televisión. Estamos iguales, yo también me acosté tarde. Pero no Yo estoy no más. me di cuenta de que eran las 12 cuando me dormí. No me di cuenta. Ah, yo me acosté. Me di cuenta cuando me desperté eran las 10 por ahí. Ya. Bueno, chicos, vamos a... yo espero, me da mucho gusto que estén positivos, que estén alegres. Bueno, si estamos cansados hay que dosificar, es la recomendación que les doy, y ojalá que nos podamos mantener conectados durante todo este tiempo. Seguramente una vez a la semana vamos a estar trabajando en clases online en historia, ¿ya? Les cuento, les aprovecho de contar que yo creo que a partir de 2 clases más vamos a instalar lo que es un ajuste curricular que envió el ministerio, que nosotros desde el liceo, en el departamento de historia, estamos adaptando a objeto de que podamos desarrollar habilidades que son importantes para que ustedes enfrenten a futuro
de mejor manera el resto de la parte académica, digamos, ¿ya? Por lo tanto, tienen que estar ustedes conscientes de que estamos no preocupados nosotros en el liceo, sino que estamos ocupados de realizar clases online para ustedes y que van a quedar en las redes sociales. También para que ustedes después puedan, digamos, volver a ver si hay algo que quieren revisar, ¿ya? Bueno, en esta clase nosotros vamos a trabajar, seguimos trabajando la unidad que se denomina configuración del territorio chileno y sus proyecciones. Solo que ahora vamos a analizar, digamos, cómo se llevó a cabo la ocupación del territorio, pero hacia la zona norte. Y, en definitiva, el objetivo de la clase es que ustedes sean capaces de comprender los antecedentes y causas que derivaron en el estallido de la Guerra del Pacífico y analizar las consecuencias que generó este conflicto para nuestro país, ¿ya? Seguramente mañana ya van a poder ustedes revisar en la web class la guía que tiene que ver con esta temática. Por lo tanto, esta clase también es clave para que ustedes respondan esa guía, ¿ya? Bueno, este proceso de expansión hacia el norte se denomina Guerra del Pacífico y es, digamos, la contraparte de lo que fue la ocupación hacia el sur, que fue lo que revisamos nosotros en la clase anterior. Me interesa que ustedes puedan, un poco para interactuar, ¿qué países se enfrentaron en la Guerra del Pacífico? Chile y Perú. Bolivia, Perú y Chile, ¿no? Ya, muy bien, Constanza. ¿Y más o menos en qué años? Ya, Piguan. Los 1800, por ahí. ¿Perdón? No, 1879, ¿o no? 1879, bien. Por lo tanto... Eso dije yo, mira. Ah, bien. Blas, Es Lucas. Hablo- Perdón. hablo con Blas, ¿no? Ya. Bueno, vamos a revisar este proceso de guerra, de la llamada Guerra del Pacífico, que está contextualizada precisamente entre el año 1879 y el año 1884. ¿Ya? Este conflicto enfrentó a países del cono sur, que son Perú, Bolivia y Chile, y tal como dijeron ustedes, se inicia en el año 1879. De hecho, nosotros recientemente, la semana pasada, como todos los años, conmemoramos una fecha que está dentro de la Guerra del Pacífico y que es el 21 de mayo, ¿ya? Y, bueno, cuando se desarrolla la Guerra del Pacífico, Chile estaba siendo gobernado por el presidente Aníbal Pinto Garmendia, y en Perú Perú era gobernado por el presidente Mariano Prado, y en Bolivia estaba don Hilarión Daza, ¿ya? Esos son, en definitiva, los presidentes que les tocó iniciar este proceso, ¿ya? Hay que señalar aquí un poco, en la misma línea de tiempo que yo mostré en la clase anterior, cuando nosotros hablamos de la expansión hacia el sur. Esta clase la vamos a focalizar en la expansión hacia el norte, ¿ya? Pero dentro de esta línea de tiempo, hay que señalar que la Guerra del Pacífico se inicia en 1879, pero ya antes de 1879, Chile ya había reconocido un hito de soberanía en la zona norte, y ese hito se denominó Ley del Guano, ¿ya?
y digamos que se estableció en el paralelo 23 grados de latitud sur, ¿ya? Eso marca un hito en la soberanía, porque ya vamos a ver que en la zona norte estaba siendo ocupada por población mayoritariamente chilena y el límite no era claro, ¿ya? Ahora, es súper importante que ustedes se den cuenta que en esta línea de tiempo todo el proceso de expansión territorial se contextualiza en el siglo XIX y va, bueno, periodo que abarcó la República Conservadora y también la República Liberal. En el caso de la ocupación del territorio hacia el norte, está contextualizada en el periodo de la República Liberal, ¿ya? Continuamos. ¿Cuál es el contexto en el que se inicia esta guerra? En estos años, casi fines del siglo XIX, 1879 en específico, Chile vive una relativa estabilidad política, porque recordemos que los primeros años habían sido difíciles, todavía nos estábamos iniciando como república, y eso se consolidó, la estabilidad política se consolidó gracias a la llegada al poder de los conservadores, ¿ya? Y la estabilidad económica fue dada también en esta época a través de la actividad minera y la actividad agrícola, de la que hablamos la clase pasada, donde decíamos que Chile se transforma en el principal exportador de trigo, por ejemplo, hacia el extranjero. Ya en estos años, en la época de los conservadores, Chile está, digamos, echando las bases de lo que va a ser esta tónica de país productor de materias primas como lo somos hasta ahora, ¿ya? Pero además de la estabilidad económica, Chile también estaba consolidando su influencia desde el punto de vista militar, ¿ya? Antes de la Guerra del Pacífico, Chile había enfrentado una guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, ¿ya? Recuerden ustedes que la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana se lleva a cabo en la época de los conservadores, en el periodo anterior, 1831, o sea, cuando hablo de los conservadores me refiero a 1831-1861, ¿ya? Y específicamente allí en el año 1836, más o menos, se produce esta guerra. ¿Por qué? Porque el mariscal Andrés Santa Cruz, boliviano, quiso reconstruir lo que había sido el antiguo imperio inca. Obviamente, eso no gustó a Chile porque ponía en entredicho la independencia que ya habíamos logrado y todo el camino andado que teníamos del Chile republicano, ¿ya? Por lo tanto, la guerra contra la Confederación fue una guerra que finalmente fue ganada por Chile y donde no se logró concretar el objetivo de Andrés de Santa Cruz, ¿ya? ¿Y qué resultado tuvo? Bueno, esa guerra significó para Chile consolidar el sentimiento nacional, aparece la figura del roto chileno, ¿ya? Y en definitiva se consolida el espíritu nacionalista, ¿ya? O sea, Chile se transforma en un país importante dentro del Cono Sur. Ahora, no es menos cierto que también hubo otro conflicto como fue la guerra contra España. Esta guerra se verificó en el periodo 1860, en el año 1860, y en el fondo la guerra contra España, ¿qué querían los españoles? Querían volver también a restablecer el dominio que tuvieron en América anteriormente. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, se toman las Islas Chintas, que eran
lugares donde había riqueza guanera y donde tenía intereses económicos Perú, ¿ya? ¿Por qué Chile se mete en esta guerra? La guerra contra España era una guerra que estaba focalizada mucho más al norte, y Chile se mete en este conflicto, solidarizar con Perú, y finalmente se produce el conflicto y se produce la batalla de Papúa en 1865 y el desastre de Valparaíso en el año 1866, que va a significar finalmente que digamos, el objetivo de los españoles tampoco se consolida, y por eso que Chile está como fuerte militarmente, así como también lo estaba en materia económica. Estos son, lo que yo estoy señalando, son simplemente antecedentes y contexto a considerar para explicar por qué también se produce este conflicto con Perú y con Bolivia. No obstante, los antecedentes y las causas directas, el factor detonante, ya lo vamos a ver, el factor detonante de la Guerra del Pacífico está directamente relacionado con el tema económico. ¿Y por qué? Porque la zona, digamos, el paralelo 23, 24, 25, corresponde a toda la zona del desierto de Atacama, era un territorio rico en salitre y guano, ¿ya? Entonces, este va a ser el principal motor de la guerra, de ahí que algunos historiadores también le llamen la guerra del salitre, ¿ya? Ahora, no es menos cierto que otro antecedente y otro elemento a considerar es que el límite norte de Chile no era claro. De hecho, en la Constitución de 1833, que era la Constitución que estaba vigente en esta época, establecía que el límite norte de Chile era el despoblado de Atacama. Pero, digamos, tal vez lo más importante que tenemos es lo que yo dije anteriormente. Había un hito de soberanía que era el paralelo 23 de latitud sur, ¿ya? Que es el hito que reconoce Chile como su límite norte. No obstante, los límites no eran claros, ¿ya? Y existen en esta época tratados vigentes, ¿ya? Que van a ser interpretados de distinta manera por las partes, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos tratados o cuáles son los límites que estaban en esta época? ¿Cuáles eran los tratados vigentes? En este caso, directamente con Bolivia, porque tal como yo muestro acá en este mapa, nosotros limitábamos al norte con Bolivia. Efectivamente, Bolivia tenía salida al mar. Sin embargo, la principal, digamos, problemática, entre comillas, desde la mirada de los bolivianos, es que ese territorio que ustedes pueden visualizar allí, era un territorio que no estaba siendo ocupado efectivamente por población boliviana. Por el contrario, la zona de Antofagasta, ¿ya?, era ocupada mayoritariamente por población chilena, ¿ya? Es importante que tengan en consideración ese elemento. Y en materia de límites, en el año 1866, Chile había establecido un límite con Bolivia, y ese límite estaba dado por el paralelo 24 grados de latitud sur. Ese mismo tratado estableció que Chile y Bolivia se repartirían las ganancias del guano y de los minerales que se explotaran entre el paralelo 23 y el paralelo 25, ¿ya? Por lo tanto, allí tenemos el primer antecedente. Ahora, ¿qué diferencia hay con el Tratado de 1874 que se firma posteriormente? El Tratado de 1874 mantuvo la frontera en el límite, en el paralelo 24, ¿ya? Pero Chile renuncia a los derechos sobre el territorio
entre el paralelo 23 y 24, con el compromiso de que Bolivia no iba a subir los impuestos a las salitreras chilenas por un periodo de 25 años. ¿Ya? ¿Qué pasó? Pasa que este tratado, y ahí ya entramos en materia en por qué se produce la guerra, ¿ya? ¿Qué es lo que viene a continuación? ¿Por qué se produce la guerra? Porque Bolivia viola el tratado de 1874 y frente a la crisis económica que afectó al mundo en el año 1878, ¿qué hace el gobierno boliviano? Aumenta en 10 centavos el quintal de salitre a las compañías chilenas que tenían, que estaban ubicadas en Antofagasta. Frente a ese hecho, el gobierno chileno, liderado por Aníbal Pinto, toma cartas en el asunto porque, digamos, se está violando un tratado, un acuerdo entre países, ¿ya? Y Aníbal Pinto, ¿qué hace? Envía a Antofagasta tropas para que ocupen Antofagasta, y ahí se inicia el proceso de declaración de la guerra. Ahora, obviamente, esa no es la única causa o la única razón que justifica que Chile haya declarado la guerra a Bolivia. ¿Por qué? Porque además había otros elementos a considerar, que era el hecho de que Chile se entera de este pacto o alianza secreta que había firmado Bolivia con Perú en el año 1873, donde ellos se ponen de acuerdo en definitiva de que frente a cualquier conflicto iban a apoyarse. Entonces, ese es otro argumento, otro elemento a considerar para que Chile le declare la guerra a Perú y Bolivia, conflicto que se va a iniciar a partir del año 1879. ¿Ya? Ahora, esta guerra del Pacífico, ¿ya? Tiene la realidad que tenía Chile en estos años. Comparativamente, Chile, digamos, ingresa en un conflicto en el que tenía más las de perder que las de ganar, desde el punto de vista militar. Estoy hablando. ¿Por qué? Porque en cuanto al contingente de tropas, Chile, el ejército chileno era mucho más reducido que si sumamos la cantidad de contingente militar de Perú y Bolivia. Chile tenía 2.500 hombres, mientras que el contingente peruano y boliviano alcanzaba alrededor de los 11.000 militares. ¿Ya? A eso también tenemos que sumar que desde el punto de vista marítimo, por ejemplo, Perú tenía mucho más barcos, mucho más infraestructura que Chile, ¿ya? Y de hecho eso quedó demostrado en el 21 de mayo con el inicio de la campaña marítima, ¿ya? Ahora, ¿por qué Chile triunfa en esta guerra? Alguien va a decir por ahí, profe, pero si nosotros no triunfamos el 21 de mayo. Efectivamente, no es que se conmemora una hazaña, pero sin embargo, ya vamos a ver cuando revisemos rápidamente cuáles son las campañas de la guerra, que, digamos, Chile, digamos, no ganó en el 21 de mayo, sin embargo, ocupó una estrategia bastante significativa en términos de que lo primero que hace Chile es tener control sobre el mar, ¿ya? ¿Y con qué fin? Con el fin de asegurar el abastecimiento, ¿ya?, del país, ¿ya? Y además asegurar también que Chile pudiese sacar los productos que exporta,
¿ya? Otro aspecto de la estrategia chilena es que el foco del conflicto estaba ubicado en territorio que no era territorio donde no había ciudades y no había mayormente, o sea, había población chilena, pero, porque Antofagasta estaba ocupada mayormente por chilenos, pero sin embargo se desarrolló en el norte, ¿ya? Donde no estaba la mayor cantidad de población chilena, ¿ya? Por lo tanto, el daño material, ¿quién se lo lleva? Se lo lleva la zona norte, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos de dos estrategias que sirvieron a Chile para consolidar este conflicto y sacarlo positivamente, ¿ya? Bueno, dentro de las campañas, ahí está la campaña marítima, que se da en el año 1879, y donde se verifican combates. El combate naval de Iquique, que es el que normalmente conmemoramos, pero después se da el combate de Punta Gruesa y el combate de Angamos. De la campaña marítima, ¿qué consigue Chile? ¿Cuáles fueron los logros? Chile se logra consolidar en el Pacífico, obteniendo dominio sobre él, y, tal como yo dije anteriormente, asegura poder sacar los productos hacia el extranjero por vía marítima, ¿ya? Y obviamente al tener zanjada la guerra en el mar, va a ser mucho más fácil trasladar contingente hacia el norte por vía marítima, porque no vamos a tener la problemática de que nos vamos a encontrar con barcos enemigos, ¿ya? De hecho, en el combate naval de Angamos es donde Chile, digamos, ¿cómo se llama esto? En el combate naval de Angamos, Chile captura a el principal acorazado peruano, que era el Huáscar, ¿ya? Continuamos entonces con las otras campañas, que son campañas terrestres, pero que permitieron que el contingente chileno llegase al norte a través del desembarco en Pisagua, ¿ya? Allí esa imagen efectivamente muestra el desembarco de tropas chilenas en esta caleta de Pisagua, donde después se van a verificar las batallas de Dolores y de Tarapacá. ¿Cuál es el logro final de esta campaña? El logro final está dado en que Chile comienza ya a obtener dominio sobre lo que nosotros conocemos como la provincia de Tarapacá, ¿ya? Seguimos revisando, en realidad podríamos estar hablando todo el día. Piensen ustedes del desarrollo del conflicto. Yo traté de sintetizarlo lo que más pude, pero les cuento, la guerra del Pacífico es un tema muy apasionante, que de hecho ha sido no solamente tratado, existe literatura como Adiós al séptimo de línea, que no solamente está en texto escrito, sino que además fue recreado a través de radioteatro, y donde se grafica esta guerra que enfrentó a Chile con Perú y Bolivia, ¿ya? Por lo tanto, insisto, podríamos estar hablando mucho rato de cada una de las campañas y de lo que significó, pero yo he tratado de sintetizarlo al máximo, porque el interés nuestro es ver cuáles son las consecuencias que va a generar la Guerra del Pacífico en materia territorial, en materia económica, en materia cultural también, ¿ya? Ahora, acto seguido, luego de la campaña de Tarapacá, se produce o se inicia la campaña de Tacna y Arica. Ya estamos en el año 1880, ¿ya? Y esa campaña se inicia con el desembarco también de tropas chilenas en el puerto de Hilo. Hilo es un puerto que está ubicado al norte de la ciudad de Tacna, ¿ya? Y desde el puerto de Hilo, el contingente militar chileno, ¿ya?, va a iniciar el recorrido hacia el sur, y se verifica la batalla de Tacna primero, y luego
tal como lo muestra la imagen de la presentación que yo estoy proyectando, se produce lo que va a ser el asalto y toma del Morro de Arica, ¿ya? El principal, yo no voy, insisto, no voy a profundizar en las batallas, pero el principal logro acá es que Chile llega y se consolida en el territorio norte hasta ya Tacna, que, bueno, ustedes saben, hoy día Tacna es una ciudad peruana, pero en esta época estuvo bajo dominio chileno, ¿ya? El principal logro es que después del asalto y toma del Morro de Arica, ¿qué pasó con las tropas bolivianas? Las tropas bolivianas se retiran definitivamente del conflicto y Chile solamente queda lidiando o peleando o guerreando, si ustedes quieren, solamente con Perú. ¿Estamos? Por lo tanto, Chile sigue incursionando hacia el norte y llega finalmente a Lima, ¿ya? El ejército chileno sigue hasta Lima y se producen dos batallas que fueron bastante sangrientas, como fue la batalla de Chorrillos y Miraflores, ¿ya? ¿Cuál es el logro de esta campaña? El logro es que el ejército chileno ocupa Lima y las tropas peruanas van a ser desplazadas hacia el sector de la sierra, que corresponde, como diríamos, al sector andino, al área cordillerana del Perú, ¿ya? Ahora, a modo de anécdota, yo les comento, en una oportunidad yo tuve la posibilidad de estar en Lima, y bueno, uno cuando sale fuera toma un tour, y yo siempre les comento a mis estudiantes esto porque en materia de turismo, los peruanos son muy, no sé cómo llamarlos, muy inteligentes, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que, por ejemplo, tomamos un tour que nos llevó precisamente al sector de Chorrillos, y Miraflores es lo que hoy día en Lima es un sector netamente turístico, ¿ya? Y bueno, en el transcurso del tour íbamos en un bus similar a uno que anda en Santiago cuando uno va a Santiago y recorre, ahí en unos buses que son descapotados arriba y llevan a los turistas donde les están mostrando la ciudad. Ese mismo tipo de bus existe en Lima y muestran, digamos, todo lo que fue, todo lo que es el territorio. Cuando llegamos a la zona de Chorrillos, ellos mencionaron que allí se había librado una de las batallas más sangrientas, y no hablan de los chilenos, porque en Perú se da mucho, hay mucha presencia de población turista chilena. Por lo tanto, ellos no hablan, no se van en contra del chileno, sino que el guía turístico simplemente habla de que el enemigo durante la Guerra del Salitre, digamos, llevó a cabo una masacre allí en esa zona. Pero en ningún caso mencionan a Chile o nombran a los chilenos, ¿ya? Obviamente eso tiene que ver con el tema del resguardo de la clientela, por decirlo de alguna forma, o de los clientes o del turismo, ¿ya? Eso un poco a modo de anécdota en el tema, si alguna vez tienen la posibilidad, esperemos que podamos, porque podamos seguir conociendo el mundo, y bueno, y si no lo podemos conocer, está también la posibilidad cierta de conocer otros países a través de la televisión, ¿ya? Finalmente, bueno, como el ejército peruano se desplazó hacia la sierra, se produce la campaña de la sierra, ¿ya? Fíjense ustedes que voy a volver un poco atrás, porque la importancia que tiene la campaña de Lima es que Chile en esta época llegó a ocupar lo que es la capital de Perú, o sea, Lima, ¿ya? Y a tal nivel que el ejército fue desplazado a la sierra,
y esa es la razón por la cual después se lleva a cabo esta campaña, la campaña de la Sierra, donde el ejército peruano obviamente era muy superior a las tropas chilenas, y el ejército peruano estaba integrado por población indígena, ¿ya? Y por montoneros, y obviamente también parte del ejército, ¿ya? Bueno, en la campaña de la Sierra se libran dos batallas, ¿ya? Que, que, digamos, marcan también el carácter que tiene hoy día una institución como es el ejército chileno. Ya voy a decir por qué. Esas dos batallas son la batalla de la Concepción, que se llevó a cabo el 9 y 10 de julio del año 1882, y la batalla de Huamachuco, que se verificó el 10 de julio de 1883. ¿Ya? En relación a la primera, ¿por qué tiene conexión con el presente? Porque en la batalla de la Concepción, si ustedes ven en la imagen, era un pueblo chiquitito que estaba enclavado en la sierra peruana. Y allí habían 77 chilenos que formaban parte del ejército, si mal no recuerdo, del 7º de línea, o de otro escuadrón del ejército, no recuerdo bien, y eran jóvenes, igual que ustedes, incluso tal vez de su misma edad, que estaban defendiendo allí y estaban, digamos, localizados allí para hacer frente a una posible batalla. Si ustedes Señorita, perdone, pero me desconecté un poquito. Escuché la parte de esa de jóvenes nomás. ya. Vuelvo atrás. Lo que pasa es que cómo se conecta el tema de la batalla de la Concepción con la época actual. Y yo decía que en la batalla de la Concepción es una batalla que se libra en la sierra peruana, y donde 77 chilenos jóvenes, igual que ustedes, más o menos de su misma edad, y tal vez algunos más chicos, de 15, de 16 años, enfrentaron a una cantidad enorme de tropas, de tropa peruana y de montoneros que, digamos, incluso fueron acribillados, ¿ya? De hecho, cuando uno escucha o cuando lee el Adiós al 7º de línea, que narra la Guerra del Pacífico en esta etapa, cuenta que había una mujer dentro de las... Bueno, en la guerra no solamente van los varones, sino que también hay contingente femenino que se encarga el tema de la comida, y había una mujer que estaba a punto de parir, ¿ya? Y también fue masacrada, todos fueron masacrados, y la bandera, tal como ustedes ven allí, la bandera se mantuvo en alto. Esa es la razón por la cual el ejército, a lo mejor si alguno de ustedes el día de mañana, digamos, le toca ir al servicio militar, se van a dar cuenta que el día 9 y 10 de julio el ejército celebra el Día de la Bandera, ¿ya? Se conmemora el Día de la Bandera, y como símbolo patrio. Y precisamente en homenaje, en honor a esos 77 jóvenes que dieron la vida por la patria. Piensen ustedes que estamos hablando de un conflicto bélico, hablamos de héroes hoy día. Sin embargo, yo hablaba el día 21 de mayo, cuando les hablaba a los jóvenes de cuarto medio, les decía, Prat, un héroe dentro de la guerra, pero Prat no solamente fue héroe porque se lanzó al Huáscar. Estos jóvenes en la batalla de la Concepción no solamente son considerados héroes porque defendieron el emblema nacional en un territorio que no nos pertenecía, ¿ya? Sino que hoy día ellos, digamos, son héroes, digamos, el ejército lo interpreta como héroes, y nosotros tenemos que también poner en valor esto en cuanto a los valores que podamos tener nosotros como personas. No a lo mejor frente a la guerra, pero sí frente, por ejemplo,
a lo que nos toca vivir hoy día. Nosotros hoy día estamos enfrentados a una situación de crisis sanitaria, donde los héroes son otros, ¿ya? Y de hecho los héroes mueren igual como murieron estos 77 jóvenes en la Concepción. Los héroes mueren. Hace pocos días atrás, ayer, decían que en Santiago había fallecido el primer doctor gastroenterólogo por efecto del coronavirus. Entonces, hoy día el contexto es otro. Los héroes van a ser otros, pero nosotros, como ciudadanos, podemos transformarnos en héroes si somos capaces de mantener una conducta, si somos capaces de cuidarnos, porque si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Por lo tanto, ahí hago el nexo y hago digamos, estoy haciendo una extrapolación desde el concepto de una guerra a una guerra que nosotros hoy día tenemos y que no la vemos, el enemigo no se ve, ¿ya? Y eso tal vez sea lo peor, por eso que es muy importante, chicos y chicas, que ustedes tomen conciencia de esto, ¿ya? Los héroes eran personas, en la batalla de la Concepción, eran personas igual que nosotros, eran niños, así hablaba en esa época quien hace el tema del séptimo de línea, niños y jóvenes que defendieron a la patria en una guerra, ¿ya? Hoy día hay jóvenes, hay personas adultas que están dando lo mejor de sí para enfrentar la contingencia, ¿ya? Bueno, y la otra batalla importante, volviendo al tema de la guerra, fue la batalla de Huamachuco. Fíjense ustedes que Huamachuco era también un lugar y se verificó el 10 de julio. Yo no sé si ustedes han ido a Santiago alguna vez. Los que han ido a Santiago, uno encuentra sentido y dice, si ustedes se dan cuenta, en Santiago hay una calle que se llama Avenida 10 de Julio. ¿Y 10 de julio en honor a qué? O sea, ahí le vamos encontrando el sentido a por qué los nombres de las calles se asocian a una fecha, ¿ya? Fíjense siempre que están vinculadas a algo. En este caso, la avenida 10 de Julio en Santiago es una arteria principal en el sector sur de Santiago. Se denomina así precisamente en honor a esta batalla que se libró en Perú, en la sierra peruana, y donde también la importancia que tiene es que con ella ya se pone fin a la guerra, ¿ya? Esta es la última campaña de la guerra y, bueno, como toda guerra hay que señalar que se pierden vidas, tiene un costo material, espiritual súper grande y por lo tanto esperemos que no vuelvan a darse conflictos. Sin embargo, hoy día los conflictos y el contexto es distinto, ¿ya? Bueno, yo les señalé dentro del objetivo que nos interesa ver cuáles son los cambios territoriales o las consecuencias que se van a producir como por efecto de la Guerra del Pacífico. Bueno, con la Guerra del Pacífico, el territorio chileno continental se transformó, ¿ya? Debido a la incorporación de las provincias del norte, ¿ya? Asimismo, en esta misma época, Chile va a entregar, recuerden, y ahí está la conexión con 1881, es un año clave también, porque así como Chile gana territorio hacia el norte, también Chile entrega diplomáticamente la llamada Patagonia, ¿ya? A través del Tratado de 1881 con Argentina, ¿ya? Y, bueno, el límite norte de Chile se establecen fronteras a través de distintos tratados, con Bolivia en este caso,
se firma un tratado en 1884, 4. ¿sí? Que fue el llamado Pacto de Tregua, y que dice, Chile seguirá gobernando los territorios desde el paralelo 23 hasta la desembocadura del río Loa, ¿ya? En definitiva, este pacto de tregua con Bolivia tuvo por objetivo poner fin a las hostilidades, a la guerra, y estipuló que la provincia de Antofagasta quedaba bajo soberanía chilena, ¿ya? Y allí, fíjense ustedes, es allí la importancia de la ocupación desde el punto de vista demográfico o desde el punto de vista de la población, ¿ya? Antofagasta, en el año 1879, tal como yo lo dije anteriormente, estaba ocupada mayoritariamente por población chilena. ¿Y por qué? Porque ese territorio había intereses económicos de particulares, ¿ya? Principalmente ahí estaban los pioneros que llegaron a explotar el salitre, como José Santojosa, que llevaron, digamos, contingente poblacional a esa zona para que explotase no solamente las salitreras, sino que las guaneras, ¿ya? Bueno, en definitiva, decíamos que el Tratado de Paz, bueno, después se señala aquí el Tratado de Paz de 1904, donde Bolivia reconoce el dominio absoluto y perpetuo entre el paralelo 23 y la desembocadura del río Loa, ¿ya? Asimismo, con Perú, nosotros firmamos en 1883 el Tratado de Ancón, que se dio a perpetuidad la provincia de Tarapacá, lo que corresponde hoy día a la región, bueno, de Tarapacá, donde las principales ciudades son Iquique, ¿ya? También en el Tratado de Ancón de 1883 con Perú, Tacna y Arica van a quedar bajo la administración de Chile por un periodo de 10 años, ¿ya? Después, al término de los 10 años, se iba a llevar a cabo un plebiscito, que finalmente no se llevó a cabo, y se llegó al acuerdo de que Tacna iba a quedar para Chile y Tacna iba a quedar para Perú y Arica para Chile, como fue finalmente lo que se estableció en el tratado del año 1929, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, en este otro mapa que estamos aquí comparando, cómo era la situación limítrofe de Chile en 1879, cuál es la situación de límites de Chile hasta la actualidad. Incluso, bueno, ustedes saben que hasta hace algunos años, hasta hace, no sé, 2, 3 años atrás, todavía existía el conflicto diplomático con Bolivia, que incluso se llevó a la Corte Internacional de La Haya, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque Bolivia, siglo XXI, y después de muchos años, todavía exige una salida al mar, una salida soberana al mar. ¿Por qué? Porque después, como consecuencia de la Guerra del Pacífico o de la Guerra del Salitre, Bolivia quedó como un país continental, es decir, que no tiene salida al mar. Ojo, no tiene salida al mar, pero sin embargo, los acuerdos que se establecieron, Bolivia, digamos, en la práctica, no tiene salida de que tenga un puerto que esté bajo su soberanía, pero sin embargo sí puede sacar los productos a través de puertos chilenos, ¿ya? Ahora, lo que acabo de decir es que pese a que nosotros en el año 29 se zanja definitivamente la temática con Perú, acordando que Tacna iba a quedar para Perú y Arica para Chile, la problemática con los vecinos se mantuvo hasta el siglo XXI, ¿ya? En la actualidad, no solamente con Bolivia, sino que incluso con Perú, ¿ya? De hecho, hubo
antes de que se dictara la sentencia en la Corte Internacional de La Haya, hubo otra que involucraba a Perú y que significó que Chile tuvo que ceder soberanía oceánica en la zona norte, ¿ya? Por lo tanto, no es menos, o sea, es súper importante la consecuencia de la guerra del Pacífico, incluso hasta nuestros años, ¿ya? Incluso hasta el siglo XXI, ¿ya? Ahora, si nos vamos directamente a cuál es el impacto de la guerra. El impacto de la guerra, obviamente, ya lo decía yo cuando hablábamos de las campañas y de las batallas. Obviamente eso tiene un costo humanitario que es muy importante, porque muere gente, hay costos materiales, etc. Las pérdidas humanas fueron significativas no solamente para Chile, sino que para todos los países involucrados, ¿ya? Pero también hay consecuencias sociales y económicas. En materia, por ejemplo, económica, la guerra del salitre significó que Chile va a vivir un dinamismo económico que se traduce en que al adquirir territorios ricos en salitre, la realidad del país va a cambiar. Eso va a permitir, por ejemplo, que Chile reciba más ingresos y que esos ingresos, por ejemplo, el Estado los invierta en obras públicas, como el último aspecto que yo señalo ahí, aumento del gasto El social. transporte, la construcción de ferrocarriles y todo eso. Justamente. Y eso tiene que ver precisamente con el desarrollo de la actividad económica, ¿ya? Pero en materia social también hay cambios, porque el hecho de que en la zona norte se haya estado explotando el salitre, eso significó que la población de la zona centro del país va a trasladarse y por lo tanto se producen movimientos migratorios, ¿ya? Primero, en esta época, movimientos migratorios de población desde el centro hacia el norte del país, ¿ya? Y allí aparecen espacios que hoy día están consolidados como espacios patrimoniales, como las oficinas salitreras de Humberston, Santa Laura, por nombrar algunas. De hecho, las que yo les acabo de nombrar, han sido reconocidas como patrimonio de la humanidad, ¿ya? Y dan cuenta de cómo vivía la gente en la pampa salitrera, ¿ya? Ahí también hay una invitación para que ustedes, a lo mejor buscando en internet, vean cómo el Estado chileno también ha invertido en estos años en materia de cultura, haciendo una restauración de esos espacios patrimoniales que hablan de una época de gloria para la economía chilena, como es la época del salitre, ¿ya? Si alguna vez tienen la posibilidad también de viajar y de conocer esos espacios, es súper potente y uno logra darse cuenta de que, fíjense, 1880, fines del siglo XIX, o en esa época existían desigualdades sociales, y esas desigualdades sociales se verifican en que habían casas, por ejemplo, en la pampa salitrera, que estaban destinadas para los dueños de las salitreras, ¿ya? Por ejemplo, ¿quiénes eran los dueños de las salitreras? Allí había inversión inglesa, y de hecho, si ustedes recuerdan, no sé, pero o si no lo recuerdan o no la vieron, hubo una novela que se llamó Pampa Ilusión, y allí se hablaba de John North, el rey del salitre, y él era un inglés, y fue precisamente el que invirtió todo su capital en esta zona para potenciar la actividad salitrera, ¿ya? Ahora, obviamente, ¿cómo va a vivir la clase, el grupo que tiene el poder económico? Es muy distinto a cómo vive el que explota el caliche o salitre, a el trabajador, el pampino, es soltero,
el que tiene familia. Allí cuando, si buscan en internet, a lo mejor pueden encontrar un video que dé cuenta de cómo eran las habitaciones y las casas de las personas en la época salitrera. En Humberston está la recreación de aquello, y créanme que así, digamos, Humberston era una... ¿Humberston? Sí, Humberston. El pueblo fantasma, ese recuerda de ellos. Sí, bueno, además, en torno a eso se cuentan muchas leyendas, historias en relación al tema de la pampa. Incluso hay quienes, los que creen en el tema energético, dicen que hay mucha energía negativa concentrada ahí, porque la gente, obviamente, que explotó el salitre, no trabajaban como trabajamos hoy día. Hoy día trabajamos 8 horas y nos pagan un sueldo. En esa época los pampinos trabajaban de sol a sol, ¿ya? Pero eso es un tema que vamos a abordar más adelante, que tiene que ver con la realidad social, económica, en el norte del país, a fines del siglo XIX. Eso es materia de otra clase y de otra guía, ¿ya? No voy a profundizar en eso. Estábamos visualizando que hubo un dinamismo económico y movimientos migratorios, ¿ya? Obviamente, ese dinamismo económico también se va a ver reflejado en el resto del país, donde se desarrolla la actividad agrícola, el comercio, la actividad, la minería del cobre también comienza a potenciarse, y no solamente la actividad vinculada al cobre, sino que también la actividad económica vinculada al carbón, ¿ya? Piensen ustedes que en este siglo, fines del siglo XIX, Chile no solamente explotó el salitre en el norte, sino que en la zona de Lota también se estaba explotando el carbón, ¿ya? Y es parte del proceso de expansión territorial, ¿ya? Pero también en esta época hay cambios sociales, y esos cambios sociales o esa modificación de la estructura social se refleja en que hubo una élite que se enriqueció a propósito de la explotación salitrera y de la explotación del carbón, ¿ya? Prueba de ello es que esa élite o ese grupo económico era tanto el dinero que ganaban que podían construirse casas que hoy día nosotros conocemos como el Palacio Cousiño. No sé si alguna vez a ustedes les he hablado, pero el Palacio Cousiño, la familia Cousiño fue precisamente la que eran los dueños de la zona de Lota, ¿ya? Y en Santiago hasta el día de hoy existe el Palacio Cousiño, que está ahí en el barrio 18, en Santiago, ¿ya? Y, digamos, el patio de esa familia era todo lo que es el Parque O'Higgins de hoy día, ¿ya? La familia tenían tanto poder y tanta riqueza que el piso de la casa no es como el de las casas nuestras que tienen cerámica, sino que el piso del Palacio Cousiño está confeccionado con mármol de Carrara, que se traía de Europa. Los cortinajes, todo esto que está en ese palacio, habla de la opulencia, de la riqueza de estas familias que se enriquecieron en esta época, ¿ya? Y obviamente allí también se enriquecen a costo de ¿qué? A costo de la clase trabajadora que vive en función de explotar las salitreras, de explotar, no sé, por las minas de carbón. Piensen ustedes que en Lota, por ejemplo, se ocupaba mano de obra infantil. ¿Por qué? Porque los túneles de la mina de Lota son tan angostitos que una persona adulta no cabía en ese espacio, y por lo tanto metían a los niños. En esa época no estaba normado el trabajo infantil, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, si nosotros hoy día
hablamos de desigualdades sociales, en la época que estamos revisando ya se evidencian, ¿ya? Y obviamente esas desigualdades sociales se van a ver después reflejadas en conflictos que vamos a revisar después cuando hablemos de los movimientos sociales de principios del siglo XX, ¿ya? Y de movimientos sociales que se van a dar a lo largo de toda nuestra historia, ¿ya? Así como el movimiento del 18 de octubre recientemente, ¿ya? No es el único, ha habido muchos, por lo tanto, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Cómo fugarse de clase hoy en día? No. No te preocupes, Braulio, ya estamos terminando. Nos queda poquito tiempo. Finalmente, en esta... Yo recién empecé a anotar apuntes. Miren, no Además, sé yo cómo, me dijo y empecé. si no han tomado apunte o no han sacado pantallazos de la presentación, voy a pasar la presentación a PDF y la voy a subir al grupo de WhatsApp que tengo con mi curso. Les voy a pedir, sí, que por favor sean solidarios con los compañeros del segundo A y del segundo C, que seguramente ustedes tienen contacto entre ustedes y puedan enviarse el mismo WhatsApp, o de lo contrario, le envío el WhatsApp al profe jefe y se los envía a ustedes a través del WhatsApp interno que tienen. ¿Les parece? Yo empecé a apuntar desde la campaña de la sierra. Desde ahí, no, yo empecé a apuntar. Ya, no, pero no importa. Profe, Dígame. igual para las personas que no apuntaron así las cosas que usted estuvo hablando durante la clase, yo por el chat puse que, ¿cómo se llama esto? Que en el libro de historia de primero medio está toda la información desde la página 114 a las 2, o sea, de la 214 a la 226. Sí, bueno, y para los que no tengan el libro, les cuento que yo hoy día voy a subir la guía 4, y los que no tienen acceso a la webclass, en la próxima semana seguramente vamos también a través del WhatsApp de apoderados y del WhatsApp de profesores jefes con los alumnos, vamos a entregar las fechas en las que se van a entregar las guías en forma física, en el liceo, ¿ya? En la guía 4, la temática que yo estoy trabajando hoy día está trabajada, por lo tanto, si usted no tiene el texto, se apoya con esta clase que la vamos a subir a las redes sociales, ¿ya? Y si no, se apoya con la misma guía, porque lo que decía Constanza, que aparece en el libro, es también lo que yo coloqué en la guía, partiendo de la base que no todos tienen el libro de primero, porque es parte de la unidad 0, ¿ya? Ahora, para finalizar, yo quiero explicarles a través de este mapa, o este esquema, cómo fue la expansión del territorio chileno. Tenemos que partir de la base que la expansión territorial es parte de una política que está condicionada por el factor económico, ¿ya? Y tal como vimos la clase pasada, durante el periodo de los conservadores, se produce la ocupación, o más bien la colonización, de la zona sur, ¿ya? Eso tuvo que ver con que Chile trajo colonos extranjeros, específicamente alemanes, a poblar esta zona. Ahí hablábamos de la inmigración selectiva, ¿se acuerdan? ¿Por qué selectiva? Porque la gente que vino, los alemanes que vinieron, tenían que tener una espalda económica, es decir, tenían que tener recursos para poder llevar a cabo una actividad económica y establecerse en los alrededores de Puerto Montt, lo que hoy día es la región de los lagos, en la zona sur de nuestro país, ¿ya? Asimismo, también Chile ocupa el extremo más austral con Magallanes, pero allí el método o la estrategia que va a utilizar Chile es, primero, una estrategia de fundar fuertes, es decir, un fuerte, a diferencia de una ciudad, un fuerte tiene un marcado sentido militar, ¿ya?
se crea en estos años el Fuerte Bulnes y también se funda la ciudad de Punta Arenas. Eso da lugar a que en esa zona se comienza a explotar la actividad ganadera, ¿ya? Las ovejas merino, por ejemplo, son propias de esta zona, el cordero magallánico, que están apetecidos desde el punto de vista gastronómico hasta la época actual. Bueno, ¿dónde? En esa zona, ¿ya? Y hoy día en esta clase revisamos que la expansión del territorio no solamente se verifica hacia el sur, sino que también hacia el norte, donde Chile incorpora Antofagasta, Tarapacá y lo que es hoy día la región de Arica y Parinacota, ¿ya? Asimismo, bueno, en la parte sur también Chile incorpora la Araucanía con el tema del desplazamiento de población indígena, fundamentalmente mapuches, que fueron reubicados en reducciones, ¿ya? Eso a costo de, tiene un costo obviamente económico para las poblaciones de la zona. ¿Por qué un costo económico? Porque los sacan de su tierra. Por eso aquí se produce lo que nosotros llamamos desterritorialización, ¿ya? Los reubican, ¿ya? Y por eso que el pueblo mapuche, hasta el día de hoy, exige que se le devuelvan sus tierras, ¿ya? Y por otro lado, en estos mismos años, este proceso de expansión del territorio se ve reflejado en la incorporación de la isla de Pascua en el año 1888 con Policarpo Toro, que toma posesión de la isla a nombre de Chile, ¿ya? Obviamente esto también es parte de una estrategia que se da y que tiene por objetivo ejercer soberanía en los espacios territoriales. Con esto les quiero decir que Chile no solamente tiene presencia en el continente sudamericano, sino que además en el Chile insular, que es el conglomerado de islas que incluye la isla de Pascua y el archipiélago de Juan Fernández, ¿ya? Por lo tanto, allí también hay un motor económico. En todo esto hay detrás un factor económico, ¿ya? No sé si hay dudas, preguntas hasta acá. No. No, señorita. ¿Les queda claro? Sí. Ya, ahora, si yo comparo, yo les voy a hacer algunas preguntitas. Ahí tengo algunas que dicen, ¿cómo se llevó a cabo la ocupación territorial de la zona norte? Opiniones. Bueno, han habido varios sucesos, como la masacre esa de donde le echaron varios jóvenes, menores que nosotros. ¿Ya? Y eso está inserto, allí eso está inserto dentro de lo que nosotros, el tema que tratamos hoy día, que es guerra del Pacífico. Por lo tanto, ¿qué estrategia utiliza Chile para ocupar la zona norte? La de control marítimo. ¿Ya? Control marítimo, como parte de la guerra. ¿Qué más? ¿Cómo El lo hace? comercio del guano Ya, o sea, y el salitre. y el salitre. O sea, hay la ocupación territorial se lleva a cabo por efecto de una motivación que está vinculada a lo que ustedes dicen, al salitre y a la explotación de guano. Ahora, ojo, porque esa explotación la llevaba a cabo el Estado. Pregunto. ¿O eran particulares? El Estado, yo creo. ¿Alguien opina distinto? En particular.
No, eran particulares. Eran particulares, Ya, porque fueron ciertas empresas las que subieron los impuestos del salitre y ahí empezó todo, ¿no? claro. Pero quien subió el impuesto fueron los bolivianos, ¿ya? Pero en Los Antofagasta, bolivianos. las empresas que habían eran empresas privadas, ¿ya? Entre ellas, una de las empresas era dueño, perdón, José Santos Osa, ¿ya? Y ¿qué hace el Estado chileno? El Estado chileno apoya a estos particulares para, en materia económica, los apoya, y por eso que, digamos, utilizando también la coyuntura económica, el Estado chileno, a través del gobierno de turno, con don Aníbal Pinto, envía tropas para ocupar ese territorio. ¿Por qué? Porque se estaba incumpliendo un tratado. Ahora, ¿cómo se llevó a cabo la ocupación? Se llevó a cabo a través de la parte militar, ¿ya? Y antes de la actividad militar que está vinculada a la guerra, hubo una ocupación de contingente civil vinculado a la actividad económica, tal como ustedes dijeron, en la explotación del salitre y de las guaneras, ¿ya? Ahora, otra pregunta. ¿Cómo se han proyectado las relaciones diplomáticas o las relaciones de convivencia, si ustedes quieren, entre Perú, Bolivia y Chile, hasta la actualidad? Contratados. ¿Ya? Se mantienen contratados. ¿Qué más? También porque actualmente uno ya es más consciente de que no hace falta tanta guerra y todo eso. Muy bien, Blas. Y también por lo que dijo mi compañera, de que tratados, por ejemplo, el tratado con Bolivia de 1884, el pacto de tregua. ¿Ya? Pero ¿cómo se proyectan esas relaciones? Cuando yo hablo de relaciones diplomáticas, me refiero a cómo se vincula Chile con los países del extranjero. Por eso que, por ejemplo, cuando hay un nuevo gobierno en Chile, se nombran embajadores, se nombran diplomáticos en los distintos países. Con los límites del oeste con el Océano Pacífico y el este con Argentina. Esos son los límites que nos, ¿cómo se llama esto? Como que nos conectan con otros países, ¿no? Sí. Ya. Sin mencionar que nosotros habíamos firmado un tratamiento, que es lo que hace que los límites sigan iguales. Ya, a ver, si me dan un minuto, voy a hacer un alto. Le voy a pedir al estudiante que rayó la diapositiva, que por favor tenga bien, si no quiere estar más en la clase, que por favor salga, pero que limpie la diapositiva, porque considero que es una falta de respeto, no solamente para esta profesora, sino que para todos los alumnos que están poniendo atención. Por lo tanto, si no quiere estar, se sale, ¿ya? Y de esa manera estamos en buena lid. Ya, entonces, si comparamos el proceso de ocupación territorial del norte y del sur, ¿los procesos son iguales o son distintos? Son distintos. ¿Ya? ¿Por qué? No he escuchado ni a la Natalia, ni a la Connie, a Ignacio. Me gustaría escucharlos. La pérdida de la Patagonia fue de manera voluntaria y ellos firmaron un tratado para ceder la Patagonia. En cambio en Chile, o sea, en el norte de Chile, hubieron guerras, hubieron diferentes cosas, o sea, eventos. Muy bien. Que nos llevaron a cometer eso, po. Ya. Hubo guerras que llevaron a que Efectivamente. Ya. Que, o sea, en la Patagonia se hizo de una forma más pacífica que en el norte.
¿ya? Porque hubo un acuerdo, muy bien. Y si pensamos en la zona austral, pensemos en Puerto Montt, pensemos en Punta Arenas, ¿cómo ocupó Chile ese territorio? Mm. Con negociaciones diplomáticas. ¿Pero con quién? Con Argentina. Pero ese territorio era de Argentina. No. No. Ojo, Connie, cuando yo hablo de la zona sur, acuérdate, la pregunta que estoy haciendo tiene que ver un poco con la clase que hicimos anteriormente cuando hablamos de la expansión hacia el sur. La expansión hacia el sur, ¿cómo la llevó a cabo Chile? Ah, ya me acordé. ¿Cómo se llama esto? Cuando hablamos de los indígenas ¿Ya? ¿cómo se llama esto? Violentaron así al pueblo, lo domaron y los echaron y eso. Ya, o sea, esas son consecuencias también culturales del proceso de expansión territorial. Hay un tema que, así como en la zona sur se ocupó el territorio trayendo colonos, ¿ya? Y sacando a la población de sus territorios, como lo que ocurrió con el Ah, pueblo sí, mapuche. los enviaban a zoológicos humanos en Francia. Ya, muy bien. Por lo tanto, así como se da eso, ¿qué ocurre en el norte? En el norte, ¿existían pueblos originarios? ¿O existen en la actualidad? Sí, sí, había un pueblo originario. Ya. Y Los todavía existen. atacameños. ¿Perdón? Los atacameños. Ya, están los Y los atacameños. Selknam. En el Los sur Selknam. en el sur los Selknam, muy bien. Y en la zona que nosotros hoy día focalizamos de la zona de Tarapacá, el pueblo que allí vivía eran los aymaras. ¿Ya? De hecho, los aymaras hasta el día de hoy mantienen, y hay los más antiguos, hablan todavía el quechua, porque fue un pueblo que tuvo mucha vinculación con el imperio inca, por eso hablan el quechua, ¿ya? Y esos pueblos también sufrieron, no los sacaron, pero sí fueron, entre comillas, chilenizados, ¿ya? Por eso allí también encontramos, así como en el sur, en el norte también encontramos procesos de desterritorialización, ¿ya? Los mapuches. En el sur, el pueblo mapuche, y en el norte, cuando hablamos de desterritorialización o de chilenización, es porque, por ejemplo, los gobiernos de Chile toman parte de estos pueblos como, no sé, Socoroma y otros pueblitos chiquititos que existen en la parte alta del norte de Chile, en la parte andina, y son pueblos que, bueno, pese a que se intentó chilenizarlos, mantienen sus costumbres, ¿ya? Y hasta el día de hoy todavía hay gente, aunque poca, que habla en los idiomas originales, ¿ya? Y fíjense, cómo se produce la chilenización a través de la educación, ¿ya? Así es que eso. Ahí vemos también otro efecto de la guerra del Pacífico, de la ocupación hacia el norte, ¿ya? Es importante que tengan presente esto. ¿Preguntas, dudas? No. No, profe, hizo la clase bacán, de pana, en serio. Sí. Qué bueno que les haya gustado, espero que... Pana, mi gente. Oye, me interesa saber cómo nos vamos. Oye, ya, pues el alumno que hizo la rayita, que la saque, por favor. Oye, nada que ver, pues rompieron la diapositiva de la profesora. No.
Son desubicados los locos. Eso no se hace. Ya, ¡Ah! ¿Qué pasó? Me desconecté. Oye, en serio, el tontito que hizo esa raya que la borre, man. Hoy sí. Pues la cara. Digo, chicos, no nos compliquemos. En realidad, la persona que queda mal es la que está haciendo tonteras. Es parte tal vez no lo quiero justificar, pero es parte tal vez de de la falta, tal vez la falta de recreo. Y Efecto cuarentena. efecto cuarentena, pongámosle. Pero Señorita, me interesa que los que están... ¿La señorita, cuarentena te cambia? Oh, sí. ¿Por qué? profe, ¿segura que Dime. usted, ninguno de nosotros puede tener acceso a su pantalla? ¿Perdón? ¿No podemos tener acceso a su pantalla? ¿No ¿Por podemos qué? rayar? Sí. Ojo aquí, Ahora. no tengo callado, lo tengo callado. Yo no fui la que rayé así, po. Oye, ya. Bueno, pero Ya, no, pero filo, profe, profe, dele con la clase nomás. no nos compliquemos. ¿Cómo nos vamos? Ven a almorzar. ¿Cómo nos vamos? Yo sé que tienen hambre, yo también, así que, ¿cómo estamos ahora? Yo no, yo recién me comí una zanahoria. Hablamos, Zanahoria. hablamos. Profe, Dime. yo me voy contenta porque la vi, la extrañaba y me voy sorprendido porque en esta clase no tuve casi ninguna duda y usted lo hizo bacán. Ya. ¿Quién más? La Connie, la Constanza Lemos está por ahí, la Valentina Pereira, que quieran opinar. Siendo sincero, entendí la mitad de la clase y la otra me fui para abajo. Que fuiste cuesta abajo. Bueno, no importa, pero piensen que van a tener la opción de revisarla nuevamente. ¿Ya? Yo me divertí, todo muy bien. Aprendí mucho, no todo difícil, la verdad. Ya, ok, espero que les sirva para que desarrollen la guía 4. ¿Magia? ¿En serio? Sí, porque la guía 4 no, oye, tiene que ver con este tema. Ya, chicos, me alegro mucho que estén contentos. No los he Quiero podido morir. ver, pero la energía que se transmite es positiva y solamente me queda que recordarles que es fundamental el tema del autocuidado, de la responsabilidad. Evitemos salir y allí hay unas medidas que tenemos que tener presente, como por ejemplo el uso de la mascarilla, en todo momento que si tienen que sí o sí salir, usen mascarilla, si van a estornudar, estornuden en el antebrazo, lavado de manos frecuente, por favor, es tarea de nosotros, personal, cuidarnos, ¿ya? Créanme que así como dijo la Connie que había dado alegría verme, a mí también me da mucha alegría escucharlos, y ojalá que podamos vernos pronto en vivo y en directo, pero no depende de mí, depende de todos, el que nos cuidemos y el que podamos estar vivos en unos Vendo meses. mascarilla, 1500. Louis Vuitton. Off-White. Aviso económico. Oye, lo otro, chicos. 1500 Off-White. Está así millonario ahí, hermano. Hermano, legal, así 1500. Está así millonario. Off-White. No, en serio, vendo mascarilla, así que. Cualquier cosita ahí. Ah, ¿Quién vende mascarilla? yo aquí, presente. Perdón. Yeah. Yo, oiga, ¿qué pasa? Pero es que no. Es Luca, parece. Es que ¿Quién no es sé. Luca? Es Luca. Vendo Lucas, mascarilla, ¿cómo vendo está ahí? mascarilla. Bien, Lucas, te voy a contactar. Ya. Oye, chicos. Instagram. Ya, Instagram, nada más. Vía Instagram, ya. Chicos, No sé. finalmente, pedirles que socialicen con sus papás, con sus familias, el tema de mantener el distanciamiento. Al cerrar la pieza, que va a hablar con esos caballeros yo. Pero ánimo, Lucas. Paso jugando Aprovechen Play. el tiempo. Yo descubrí Dale, sujete que a 5. adoptamos gente de la calle y que se le dice hermanos. ¿Cómo? Carrete en el GTA 5. Atento.
Ya chicos, Sacas partida de ludo. estamos ya casi en recreo, así es que les agradezco un montón. Vamos a almorzar. Vamos a ir a almorzar Profe, ¿va ahora. a comer? ¿Qué va a almorzar ahora? ¿Qué va a almorzar, profe? ¿Qué voy a almorzar yo? No sé qué hizo mi marido porque no cociné yo. Unos porotos. Unos Eso, porotos la sería mujer bueno. manda. Viva el Bravo, matriarcado. Y nosotros aquí compartimos labores y cuando yo hago clase, mi marido trabaja. Mi marido me hace almuerzo, ¿viste? Así es que colaboren en la casa también. Así se desconectan. Y Pero la oro dosifican. jugando play. No, pues Lucas, mucho play te embrutece. Así que Mucho play, mucho play. mucho play. Mucho sí. play, mucho play. Un abrazo a todos, a Yo no todas. tengo ni ninguna consola para jugar. Lo único que Descarga tengo el GTA 5 perro, está gratis en la tienda de Epic. Ya, chicos, nos vemos. Chao. Señorita, Chao, no hay profe. La fecha para la queremos, próxima clase. Que vaya Miren. bien. Ya saben, Bendiciones. mascarilla 1500. ¡Mascarilla 1500! La pibe. Lucas por Instagram. Mascarilla 500, ya saben. Ve, 1500 a 500, sí. Ya, ya Lucas. Chao, Abigail, nos Chao. vemos. Señorita, Chao, profe. señorita, Chao, chao. Cuídense, no chao. hay fecha. No hay fecha segura para la próxima clase de historia. Mira, hijo, vamos a tratar de mantener las clases los días martes. Profe, Dime. Ok. usted nos tiene que ir avisando por el WhatsApp para que Sí. esa no se Para pierda. cuando haya clase, porque ayer nos perdimos todo el curso de nosotros, se perdió la clase de inglés. Sí, yo les Y pido la las dije, excusas y porque le iban a tomar algo Bueno, también. manchen. Pero no se preocupen, no se preocupen. Oye, Igual nos mandaron las diapositivas. A mí me las mandaron. Pero no sé, Chiquillos, la ¿me Nati me escuchan? iba a Sí. miren, les pido las excusas porque yo ayer no envié los links de la clase de inglés porque formalmente estaba en el liceo en la entrega de las canastas, ¿ya? Estaba colaborando ayer hasta la 1 de la tarde en eso. Por lo tanto, me embolé, me traspapelé y no entregué el link, ¿ya? No obstante, profe, no se vamos a preocupe. estipular con segundo B y yo creo que el profesor de segundo A, don Raúl, el profesor Pietro, que son los profesores jefes respectivos, van a socializar con ustedes el día viernes a través de WhatsApp la programación de clases online semanal, ¿ya? Ah, bueno, Marta. Entonces, de esa manera, las vamos a enviar una vez y ustedes aprovechan de anotar el ID de cada clase y el horario. Pero por lo menos en historia vamos a tratar de hacerlo los días martes. ¿Les parece? Ya, profe. Bacán. Hijo, Gracias. les mando un esté muy abrazo, bien. cuídense, Cuídense. Un los abrazo quiero grande. mucho a todos y a Chao. todas. Chao. Los vimos, cabros. Señorita, cuídese que esté bien. Se Besito. cuidan.